Unidad didáctica oral. Bien, aquí abordaríamos la segunda parte, bien, de nuestra exposición oral. Bueno, como bien sabes, a la hora de cuando tú estás delante del tribunal y empiezas con la exposición oral, en la mayoría de las comunidades autónomas tienes que comenzar con la defensa de la programación didáctica, es decir, ese trabajo de un año, ¿no? Un año de trabajo donde tienes 12, 15, 9, tienes que plantearle al tribunal 12, 15 o 9 unidades didácticas y todo eso pues en una media hora, ¿vale? Yo como ya hemos comentado en otra ocasión, voy a coger una convocatoria tipo en la cual en la exposición oral pues tienes para abordarla una hora y le tienes que dedicar media hora a la defensa de la programación y media hora para exponer tu unidad didáctica. Esto, dependiendo de la comunidad autónoma, puede variar. Entonces, pues toda la información que estamos viendo, pues tendríamos que ajustarla pues, en esos pequeños detalles o esos pequeños matices. Entonces, ahora una vez que defendemos nuestra programación didáctica de forma seguida, pues empezaríamos con lo que tienes en la pantalla, que no es ni más ni menos que la exposición de tu unidad didáctica. Bien, de la unidad que tú has seleccionado. Han sacado pues varias al azar, dependiendo de la convocatoria, y tú de esas tendrás que seleccionar una. Importante. ¿Qué será importante o qué consejos te puedo dar en relación a la unidad didáctica oral? Con relación a la unidad didáctica oral, pues muy importante qué debemos tratar, ¿no? Qué puntos debemos tratar a la hora de abordar esta prueba. Y aquí vamos a tener pues puntos muy similares a los que vimos en la programación didáctica. La unidad didáctica es otro elemento curricular, bien, el cual pues los elementos que va a compartir van a ser muy similares a los de la programación didáctica, tanto la oral como la escrita. Es decir, vamos a tener que plantear una introducción, vamos a tener que plantear aspectos como por aquí la justificación, un contexto, una contextualización. Luego tenemos que empezar a abordar una serie de elementos que va a ser pues lo más grueso, lo más amplio, como pueden ser los objetivos. Por aquí tenemos las competencias, las tenemos por aquí, que se ha escapado la S, tenemos los contenidos, tenemos por aquí la metodología, todo lo relacionado con la evaluación, estándares de aprendizaje, atención a alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, actividad de enseñanza-aprendizaje, etcétera, etcétera. Incluso, pues ya terminaríamos con nuestra bibliografía y con nuestra conclusión, que a ver si la encuentro. Mira, aquí está la conclusión. Bueno, eso sería pues uno de los de los problemas, ¿no? De decir, qué debemos abordar en nuestra unidad didáctica, que como he comentado, son aspectos muy similares a la programación. Pero aquí en muchas ocasiones es cómo lo ordenamos, es decir, toda esta información, cómo la ordeno en este tiempo. Es decir, podemos ir por una exposición un poco más tradicional, es decir, donde estén ordenados más del tipo introducción, justificación, características del centro, contextualización, luego los elementos, objetivos, contenidos. Y luego hay unas exposiciones un poco más alternativas, las cuales pues rompemos un poco esa estructura más arriesgada, bien, y rompemos un poco esa estructura con el objetivo de ser distintos, de dar un toque diferenciador al resto. Pero este tipo de propuestas pues tienen una mayor complejidad, ¿vale? Porque vamos a tener que saltar de un elemento a otro y como no se lo dejemos en bandeja y muy claro al tribunal, lo que podemos hacer es liarla, ¿no? Y liar un gran follón, como yo digo. Otra de las preocupaciones, bueno, o aspectos importantes es cómo explicar, ¿no? Cómo explicar todo esto o qué explicar en cada uno de los apartados. No me va a dar tiempo, bien, en este vídeo tutorial a qué podríamos explicar en cada uno de los puntos, qué podríamos destacar, cómo podríamos equilibrar los tiempos, etcétera. Ahí no tenemos tiempo para decir, pues bueno, ¿qué podríamos explicar? ¿Cómo podríamos abordar el punto de la metodología? Pues explicando esto, esto y esto. Y para destacar, intenta esto, ¿vale? ¿Qué podríamos abordar en el punto de los contenidos? Un punto bastante extenso, ¿no? Pues esto y esto otro, ¿vale? Eso es lo que también, una de las preocupaciones, uno de los aspectos, pues que tenemos que tener muy claro con el objetivo de destacar. Pues ya sabes que en el tema de la exposición oral, el objetivo fundamental sería destacar. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Pues bien, este dato es muy interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a cada uno de los apartados? Con lo cual, pues esto sí nos vamos a adentrar, bien, que lo tenemos en la siguiente diapositiva, en esta tabla. Pero sin antes no quiero dejar este folio, esta pantalla, sin hacer alusión al tema de los materiales. Oye, ¿y la unidad didáctica podría hacer
uso de materiales didácticos con el objetivo de que el tribunal lo vea, para destacar, enseñar esto que he trabajado con mi alumno y puede ser atractivo y le puede llamar la atención, etcétera. Pues bueno, ahí lo lanzo, ¿no? Ahí lo lanzo porque luego a posteriori vamos a tener por aquí, en otra diapositiva, que la tenemos acá, pues vamos a abordar cosas de los materiales. Entonces, una vez visto lo que sería, o los consejos, es decir, o las preocupaciones, o lo que es importante en relación a tu unidad didáctica oral, es decir, pues tratar todos estos elementos, bien, abordar cómo explicarlos, cómo ordenarlos, si puedo utilizar materiales. Vamos a ver, te voy a dar unos consejos en relación a cuánto tiempo le podremos dedicar a cada uno de ellos. Y en resumen, como aquí tienes en la pantalla, pues comentarte que esta propuesta pues es una propuesta y como propuesta pues es susceptible de que le planteemos una ligera modificaciones, ¿bien? A esta propuesta que te planteo, y evidentemente es flexible. En esta propuesta te planteo que la unidad didáctica podría tener estos 4 grandes apartados. Por un lado, la contextualización. Segundo punto, justificación. Luego, los elementos del desarrollo. Y para finalizar, la conclusión. Como ves, el punto más denso sería este de aquí, el del desarrollo, los elementos de la unidad didáctica. Y en estos elementos de la unidad didáctica, pues evidentemente tú podrías añadir más elementos si tu especialidad requiere de que metamos un elemento que es de vital importancia en tu especialidad, o si en tu comunidad autónoma estamos hablando de una comunidad autónoma en la cual, pues bueno, tradicionalmente en los criterios de evaluación se evalúa también esto, con lo cual también pues sería interesante eso introducirlo. Pero aquí nos vamos a encontrar con los elementos fundamentales: objetivos, competencias, metodología, contenidos, criterios de evaluación, estándares, calificación, recuperación, atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. Nos vamos a encontrar también con actividades extraescolares complementarias, plan de fomento a la lectura. Bueno, aquí ya tenemos bastantes apartados, ¿vale?, que tenemos para abordar. Y como te comento, si hay alguno que se me ha escapado, que no está aquí, o posiblemente mejor tú entiendes que tiene que estar fuera, porque en ocasiones mejor tocamos un apartado dentro de, por ejemplo, aquí no aparece, sí aparece, ¿no?, el trabajo, por ejemplo, interdisciplinar y la educación en valores. Estos 2 puntos, pues también tradicionalmente, también es muy habitual que lo podemos meter dentro de los contenidos. Porque bueno, contenidos transversales, contenidos interdisciplinares, pues ya depende un poco de cómo tú quieras también reflejar el trabajo de tu unidad didáctica. Pero a lo que voy, tiempos que le podríamos dedicar a cada uno de estos apartados para que no nos vayamos mucho de tiempos, ¿no?, que es uno de los problemas también fundamentales a la hora de defender tanto tu programación didáctica como en este caso la unidad didáctica. Entonces, a la contextualización, pues ese repaso, ¿no?, porque sería repasar, porque recuerda, ¿no?, venimos de la exposición de la programación didáctica, donde ya hemos explicado un año de trabajo, y ahora nos metemos en la unidad didáctica. Y bueno, debemos también peinar ese punto de contextualización que suelen tener los criterios, que suelen tener los tribunales como criterio de evaluación, y debemos de hacer un viaje, un repaso pues, a esas características de nuestros alumnos, del centro, etcétera, que ya dijimos en nuestra programación didáctica. Si no repetir, quizás no vamos a repetir lo mismo, ¿no?, pero sí podemos explicar lo mismo con otras palabras, o podemos recordar y destacar esto, es decir, darle ese formato de explicación que no sea, pues, de nuevo repetir lo que ya hemos dicho. Justificar pues bueno, justificar nuestra unidad didáctica, porque es importante trabajarla, bien, y podemos justificarla también desde otros puntos de vista, y a partir de ahí nos adentraríamos con los elementos. Y ves que los elementos pues van a jugar un poco, pues, entre todo el elemento, entre 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos, 1 minuto, bien, 2-3 minutos, quizás si este es 2-3 minutos es porque voy a meter aquí ideitas, ¿no?, ideas personales en el punto este de la metodología, ¿vale? En todos estos apartados, los cuales, pues mejor se dan algo más de tiempo, pues podríamos pensar que voy a meter algunas ideas personales, etcétera, etcétera. La evaluación, por la complejidad, no complejidad, sino que la evaluación, pues, hay que hablar de muchas cosas, ¿no?, en la evaluación, como los instrumentos de evaluación, que también podríamos abordar todo el tema de los criterios, que si estándares, que si evaluamos al alumno con estos instrumentos, que si al profesor, que si la unidad didáctica en sí. Es decir, es un punto en el cual también es un poco más engorroso y debemos dedicarle, pienso, algo más de tiempo. Calificación y recuperación. Este punto de calificación y recuperación podría ir perfectamente aquí en este apartado de evaluación, pero en este calificación y recuperación con unos 30 segundos, 1 minuto
minuto como mucho tendríamos de sobra. Atención a la necesidad específica de apoyo educativo, ¿vale? Tratar este apartado, lo que no quita que esto también podamos ir tocándolo de forma transversal durante el resto de puntos. Y así, pues bueno, vamos avanzando hasta la bibliografía, unos 30 segundos y un minuto, y la conclusión de 30 segundos y un minuto. Bueno, aquí me gustaría hacerte una apreciación en esta última... a ver si soy capaz de exposición. Bien, final de exposición. Bien, en la conclusión te pongo aquí 30 segundos o un minuto. Oye, que si algunos pueden decir, no, yo es que aquí prefiero dedicarle un poco más tiempo porque entiendo que ya termina mi exposición oral y quiero terminarla con contundencia. Y entonces yo digo que muy bien, que claro, que pues pégale dedícale algo más de un minuto, si quieres un minuto y medio, o si quieres, algunos compañeros, un par de minutos para terminar. Es el final de tu exposición y veo muy interesante que lo acabamos con contundencia. Entonces, a la pregunta, ¿qué me debo trabajar más? ¿La conclusión de la programación didáctica o la conclusión de la unidad didáctica? Pues bueno, objetivamente debemos intentar que sea más contundente, más atractiva, más llamativa y más, creo que atractiva también lo he dicho ya, pues la de la unidad, porque es donde tú finalizas tu exposición. Normalmente aquí cometemos un error y es que en la programación, como parece que tenemos más tiempo para prepararla, las conclusiones de las programaciones suelen ser un poco más atractivas, ¿bien? Y la unidad didáctica llegamos un poco más cansados, ¿no? En todo el año de preparación y no son tan atractivas. Ahí el consejo es el siguiente, inviértelas, ¿vale? Coge, inviértela, dale un pequeño matiz, modifica un poquito lo que tengas que modificar y llévate la más atractiva a la conclusión, Bueno, pues entonces este consejo creo que es bastante útil, o te puede ser bastante útil para el tema de cómo organizarte tus tiempos en el tema de tu exposición, de tu unidad didáctica, con el objetivo de que no me empieces a desequilibrar. Es decir, al final te tienes que sentar, tienes que crear tu documento, tu archivo de tu exposición de la unidad didáctica e intentar ajustar. Y el consejo, evidentemente, en estos tiempos es que si tienes una buena formación, pues al final, dependiendo de la especialidad, puede darse el caso que entre el 70 y el 90%, bueno, 90% quizás es mucho, ¿no? Pero en el 70, vamos a poner entre 60 y 80%, ¿vale? El 60 y el 80% de la exposición de tu unidad didáctica debe ser lo mismo o tienes que tener cosas muy, muy, muy similares con el objetivo de que la unidad didáctica pues sea algo que dentro de la incertidumbre, de la variabilidad que puede ser elijo esta unidad didáctica o esta otra, pues que tenga una base bastante amplia y que me toque la unidad didáctica que me toque, pues explique siempre lo mismo, ¿vale? Dije que estos tiempos eran flexibles, evidentemente, porque dependiendo también de que si tú quieres ir planteando ideas graciosas en este apartado, en este otro, etcétera, pues al final puede que estos tiempos se vayan rompiendo, ¿vale? Se vayan rompiendo, con lo cual, como te comenté, que esto es una propuesta que es flexible, pero te puede ser de ayuda en lo inicial, ¿no? Lo que será en el inicio. Bueno, eso en relación a los tiempos. Me gustaría recordar aquí el tema de tu exposición oral. Tanto la exposición oral suele ser un consejo que gusta bastante, lo que son los pilares de tu exposición oral. Y en la exposición oral vamos a hablar tanto de la defensa, de la programación didáctica, como de la exposición de tu unidad didáctica. Entonces, como pilares de tu exposición oral podríamos entender 3 pilares, o yo entiendo 3 pilares, que es el que transmito a mi alumno, y es, por un lado, los aspectos formales, en segundo lugar, lo que es el contenido técnico de la unidad, y por otro lado, es si aportas algo nuevo, eres distinto a otros aspirantes. Bien, en relación a los aspectos formales, ¿vale? Que los tenemos aquí. En relación a los aspectos formales. Los aspectos formales es simplemente tu actitud ante el tribunal, tu desparpajo a la hora de exponer, es decir, cómo te mueves en el espacio, cómo controlas el espacio, cómo controlas la pizarra, si estás teniendo buena letra, si está quedando limpia, si conectas con el tribunal, si estás transmitiendo bien el contenido, y en definitiva es si eres buen vendedor o eres buena vendedora. Entonces habrá compañeros que con una misma enciclopedia, que es la programación didáctica, pues habrá compañeros que la vendan muy bien,
porque atraen en el modo de explicar, tiene en esos descansos, esas pausas, etcétera, y habrá compañeros que estén totalmente, tengan olvido, atranques, no miran al tribunal, están laterales o de espalda a ellos, no es una exposición continua porque va un poco a rachas, ¿no? Y al final le cuesta esa información llevarla al tribunal. Y esto es un problema, ¿por qué? Porque el tribunal hace así, desconecta de tu exposición y te pone la nota en los primeros 5 minutos, ¿vale? Y luego ya desconecta porque es normal, están muchas horas sentados, están muchas horas pues escuchando, y como llegue algo que de entrada ya a los 3, 4, 5 minutos vean que no va a ir bien, ¿vale? Por estos aspectos formales se pueden cargar totalmente nuestra exposición. Por otro lado está el contenido técnico. El contenido técnico es que todo lo que yo vaya hablando esté correcto, es decir, que no haya normativa derogada, que no plantee actividades, en este caso actividades de enseñanza-aprendizaje que no estén acorde a la edad, que haya propuesto pautas que son incorrectas en función de las necesidades que he comentado, es decir, que haya cosas que a nivel de organización en la unidad didáctica pues haya errores pues graves, es decir, has pasado de una actividad con este número de alumnos por grupo y ahora me pasa esto, ¿por qué? ¿No? Me rompe, es decir, cosas que no van a funcionar luego en lo que es en el centro, ¿no? No van a funcionar bien. Pues bueno, el contenido técnico pues debe ser lo más correcto posible. Normalmente en este apartado, porque también este pilar era fundamental en la defensa de tu programación didáctica. En la defensa de la programación didáctica era más difícil cometer errores aquí en este pilar, pero sin embargo en la unidad didáctica es más fácil cometer errores bien en este contenido técnico, con lo cual debemos tener algo más de cuidado, ¿vale? Con el objetivo de no meter la pata aquí, ¿bien? Y luego, evidentemente, si aportas algo nuevo, si tiene tu exposición un sellito personal, aporta algo distinto, algo llamativo, se acuerdan de ti por algo distinto, mira, este chico era el que hizo el tema de tal, ¿no? Pues intentar que se acuerden de ti de algo distinto, que tenga un sello personal y tenga algo tuyo. Que no lo ves claro y se te complica la vida y te quedas estancado, pues preferimos, o yo prefiero, te doy el consejo, que te quedes algo más tradicional, algo más de toda la vida, y no te metas en ese viaje que iba a hacer un viaje por tu comunidad autónoma en la cual pues iba a llegar según la provincia y vamos a ver esto, otro, y tienes planteado toda tu programación y unidades por un viaje de tu comunidad autónoma en la cual vamos a ver un poco de todo y lo vas conectando con tu especialidad y con tu unidad de didáctica, ¿vale? Que sería lo que te he comentado, ¿no? Por un lado estaría la exposición más tradicional, introducción, justificación, tal, pero sin irme a esa idea de voy a hacer un viaje con mi alumno este año, en este curso, voy a hacer un viaje con mi alumno por toda la comunidad autónoma, donde vamos a viajar en cada trimestre, vamos a viajar en el primer trimestre a esta provincia o provincias de la comunidad, en el segundo trimestre vamos a viajar aquí, y en el tercer trimestre vamos a viajar aquí. Y entonces tú empiezas a crear una exposición más madurada, con muchas ideas interconectadas de un lado y de otro, donde al final se acordarán de ti porque eres el chico o la chica que hizo el viaje por la comunidad autónoma, o por las islas, o por un viaje por Europa, o un viaje por el mundo, y te interesa porque, oye, da juego con tu especialidad, o da juego con los contenidos de tu unidad, o da juego con un aspecto que a ti te gusta personalmente y les quieras sacar partido para ser distinto al resto. Muy bien, pues eso sería el tema de los pilares de tu exposición oral, con lo cual, cuando tú expongas en casa o en clase o estés ensayando, pues intenta evaluarte en todo esto, o los que tienes delante, tú le planteas, oye, evalúame en aspectos formales, evalúame en contenido, bien, como lo ves, y evalúame si tengo algún toque personal. Y a partir de ahí tú te puedes evaluar del 0 al 10, del 0 al 5, o como tú quieras, y decir, pues mira, mi exposición oral yo pienso que flojea por aquí y debería mejorar, por tanto, por acá. Bien, entonces otro consejo que te lanzo con el objetivo de que tú esto lo puedas trabajar. Evidentemente en estos aspectos formales, ¿vale? Y también en el contenido y también en el apoyo de aportar algo nuevo, un sello personal, pues evidentemente tenemos que estar en este mundo del trabajo de la pizarra. Muy, muy importante trabajar tu pizarra y que sea una pizarra atractiva, porque es la imagen, la foto que va a tener el tribunal durante media hora o una hora. Bueno, media hora de programación y media hora de unidad didáctica, con lo cual es muy interesante que esto tengamos tengamos una imagen pues atractiva. Y como ven, esta pizarra de la unidad didáctica
Pues aquí tienes el índice, tienes como una especie de materiales que se han ido, ahí están, ¿no? En la pizarra, y esto ya lo comenté antes, ¿no? Hay comunidades autónomas que dejan utilizar materiales en la exposición. Pues bueno, pues ya depende un poco de la comunidad autónoma si me dejan utilizar material. ¿Qué tipo de materiales podría utilizar? Pues este podría ser uno de ellos, ¿bien? Cómo se pueden hacer, las características que deben tener, qué material puedo utilizar para que todo esto luego no se caiga, no se sea muy grande o sea muy pequeño, etcétera. Pues todo eso evidentemente no me da tiempo a explicártelo en este video tutorial, pero sí quiero que tengas pues esa pequeña idea, ¿no? Entonces aquí viene el título, aquí viene el contexto, aquí viene las ideas personales. Como ves, de aquí se están utilizando muchas cositas de otras pizarras que has podido ver en vídeo tutorial de programación didáctica con el objetivo de aprovechar y tener transferencia y ahorrar tiempos. Aquí tenemos nuestra bibliografía con algunos libros, portada de libros. Aquí tenemos, lo dejo todo, esta parte central para las actividades o las sesiones, según la especialidad. Y luego aquí, pues para plantear los elementos con algún mapilla y algún otro aspecto. Pues evidentemente la pizarra, en este aspecto formal, bien, en esta ganancia de calidad de tu exposición, pues es algo que debes trabajar mucho durante todo el curso, con el objetivo de que al final tenga unas pizarras pues atractivas. Y si no me las llevas, pues tranquilo, tranquila, porque habrá otros aspirantes, otros compañeros que sí las van a llevar. Eso en relación a las pizarras. Y te comentamos aquí, no sé si recuerdas, que en el apartado de lo que era importante en la exposición de tu programación, pues teníamos el tema de los materiales. En el tema de los materiales, como ya te comenté antes, hay comunidades autónomas en las cuales sí deja la orden de convocatoria, deja abierto un matiz a que se puedan utilizar materiales. Ojo, materiales didácticos, a veces ponen sin contenido curricular, ya van matizando, pero que tú puedas utilizar material curricular, como puede ser un material pues construido, fabricado, o un decálogo del buen alumno con una serie de normas, etcétera, etcétera. Dependiendo de la comunidad autónoma, bueno, como aquí aparece, ¿no? En algunas comunidades autónomas permite la utilización del material y recursos didácticos en la unidad didáctica. Y en la programación didáctica, normalmente en la programación didáctica no, pero ojo, a veces hay tribunales dentro de la misma provincia de la comunidad autónoma que sí te dejan en la programación y en la unidad, otros no te dejan en la programación, que es más o menos lo que deja caer la orden, y sí en la unidad didáctica. Otros de la misma comunidad o de la misma provincia no te dejan en ninguno, ¿vale? Cuando tienes un tribunal a unos 2 o 3 kilómetros que sí te han dejado, con lo cual esto suele ser algo caótico, ¿bien? Pero al final el consejo es el mismo, ¿no? Si te permiten la utilización de estos materiales, evidentemente yo te aconsejo que los lleves porque le va a dar un toque de atractivo, de colorido, de un poco diferente, y si a la hora de explicarlo eres hábil y lo haces de un modo atractivo, pues va a ser un punto a tu favor. Con lo cual, pues esto será también algo interesante a trabajar y a tener en cuenta en tu preparación, en tu formación, para el día del examen, pues poder tú llevar estos materiales con el objetivo de destacar. Si al final los materiales van a ser, tú te ves cuando los ensayas que te están distorsionando y el material te puede a ti, pues quizás tenemos que bajar el número de materiales y hacerlo todo un poco más sencillo. Al final, en lo sencillo está la claridad. ¿Y qué materiales son más interesantes? Pues evidentemente hay muchos tipos de materiales que podríamos utilizar, ¿bien? Otros no, ¿vale? Porque algunas convocatorias ya de entrada nos plantean que no, pero no, al igual que te he comentado antes, pues hay muchas cosas que en este curso no da tiempo, no nos va a dar tiempo. Pero en definitiva que tú sepas que hay diferentes tipos de materiales que podríamos utilizar, no solamente este que tienes sobre la pantalla o este otro. Y me gustaría finalizar, ¿vale? Este video tutorial pues teniendo otro ejemplo de cómo podríamos comenzar la exposición de la unidad didáctica. Yo te voy a dejar, ahora te dejo con un amigo, bien, a este amigo que no sé si conoces, y te dejo pues para que veas cómo podría ser la transición desde cuando tú terminas la exposición de tu unidad, que es la pizarra que tienes ahora mismo delante, y luego la transición cuando tú terminas de explicar tu programación, y cómo ahora empieza la exposición de tu unidad didáctica. Así que te dejo con él, espero que te guste y nos vemos pronto. Chao. Pues bien, una vez finalizada la exposición de la programación, voy a dar paso a la explicación de la unidad didáctica y con el permiso del tribunal me gustaría borrar la parte de la pizarra que me hará falta pues para la defensa
de la misma, que como ya saben, voy a exponer la unidad didáctica número 8. También me gustaría aprovechar este momento para hacerle entrega de un dossier, un documento que he elaborado, con el objetivo de que puedan seguir de un modo más sencillo y más correcto la exposición. En él hay una serie de documentos, de anexos que iré citando durante la misma, con el objetivo, como he dicho, de que me puedan seguir de un modo más fácil. Y como pueden apreciar en la página 1 de ese dossier, el índice que voy a seguir pues consta de cuatro puntos. Una contextualización, una justificación, un desarrollo y una conclusión. Comenzando con el primer apartado de la contextualización, me gustaría centrarme en este término, en el término de unidad didáctica, y el cual es entendido por Ruiz en el 2012 como el elemento de la programación que supone un proceso de enseñanza-aprendizaje completo. Por eso muchos autores lo denominan unidades de enseñanza. En el caso de que estemos exponiendo una UDI, una unidad didáctica integrada, lo que haríamos es definir UDI, unidad didáctica integrada. Bien, siguiendo con el término, me llama la atención lo que Herrero nos comenta en el año 2000, el cual nos dice que cuando planteemos los títulos de nuestra unidad didáctica deben ser interesantes y atractivos para el alumnado y también deben ofrecer una idea clara de lo que queremos trabajar. Con esta premisa o con el objetivo de cumplir estas dos premisas, el de la claridad y el de que sean interesantes para nuestros alumnos, pues para esta unidad didáctica planteo este título, ¿no? El título en este caso, en este momento, el título de la unidad didáctica número 8 es, aquí cada uno pues pondría su título de unidad didáctica. Os aconsejo unas dos, tres palabras clave para que no sea muy amplio ese título de unidad didáctica y no nos ocupe mucho en la pizarra y también podamos escribirlo de forma rápida. Una vez comentado el título de la unidad didáctica, me gustaría abordar uno de los aspectos importantes de la contextualización, como es el curso. Recordad el curso al cual va destinada mi programación didáctica, el cual está compuesto por 28 alumnos, 12 chicas, 16 chicos, y los 3 alumnos que fuimos informando en la programación didáctica de atención de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Todos estos alumnados también se irán concretando las actuaciones en esta unidad didáctica con los mismos. En función de la especialidad, ya sea primaria, infantil, secundaria, ciclos formativos, formación profesional, etcétera, pues concretaríamos esas características, las adecuaríamos a nuestra programación. Bien, siguiendo con la contextualización, me gustaría recordar pues esos datos que eran muy importantes en relación a las características del entorno social, esas necesidades sociales, las características de mi centro, muy importante pues, para contextualizar la unidad didáctica, y esas características que se explicaron de los alumnos en la programación didáctica, que de todas estas características pues surgían esas directrices de trabajo que el centro los tomó como importantes, ¿no? Como es el trabajo de la educación para la salud, el trabajo de la coeducación o igualdad de sexos, era otra directriz de trabajo general, y por último la educación para la paz. Como ya vimos en la programación didáctica, estos planteamientos se han abordado de un modo general, es decir, con planteamientos donde todo el centro estaba coordinado y trabajaba pues, para la consecución de estos objetivos, y luego ya por propuestas individuales del profesorado, de los docentes, en este caso ya de la especialidad, como he ido concretando durante mi exposición, lo que he ido trabajando con mis alumnos. Estas ideas se concretarán un poco más en la exposición en esta parte de la exposición, en la parte de la exposición de la unidad didáctica. Y para finalizar con la contextualización, me gustaría viajar ahora a ese punto normativo en el cual se ampara mi unidad didáctica, en el cual debemos recordar que esta unidad didáctica se regulará por la orden de convocatoria, por la Ley Orgánica de Educación, que esté en vigor, la citamos, por alguna ley educativa que concrete la Ley Orgánica de Educación, que esté en vigor, ya que hay comunidades autónomas que concretan o que tienen esa pequeña adaptación, el Real Decreto a nivel nacional de enseñanza mínima y el currículum, y la legislación pertinente si la comunidad autónoma pues tiene legislación donde se concrete el currículum y se concrete la enseñanza mínima, pues las tenemos también en este momento. Una vez comentado esto, doy por finalizada el punto de contextualización y me gustaría dar paso al punto de justificación. Pues muy bien, chicos, hasta aquí este vídeo tutorial de cómo podríamos organizar
el primer punto de la contextualización de nuestra programación didáctica. Como veis, os aconsejo en torno a unos 2 minutos y medio, ¿no? Es interesante que estemos en unos 2 minutos y medio en la presentación de la unidad didáctica y esos aspectos que hemos ido tocando en estos primeros minutos. ¿Qué aspectos más importantes también a tener en cuenta? Pues habéis visto que en este video tutorial aparecen ya materiales que no hemos visto en otro curso, no se van a ver en otros cursos, como por ejemplo estas pequeñas pegatinas a modo de papel o ese documento que le entrega al tribunal al inicio de la exposición, que el objetivo es que nos vaya siguiendo durante la misma. Si quieres conocer más en relación a qué tipo de materiales podríamos utilizar en nuestra exposición, pues te animo a que te vengas a ese paquete completo, a ese curso, ¿no?, completo de programación de unidad didáctica, que es donde se explicará. ¿Qué más aspectos interesantes no se nos pueden olvidar en este video tutorial? Pues fijaros, aparte del material que hemos utilizado y los tiempos, comentaros que también es algo tradicional esta exposición de la contextualización. Es algo tradicional, donde recordamos un poquito pues el curso, la etapa, el título, lo que hemos trabajado en la programación, etcétera. También podríamos plantearle al tribunal unos comienzos pues un poco más alternativos.